está íntimamente emparentada con la repetición. O sea, esa señora vivió una especie de infierno en la infancia. Y esa misma señora creyó que con encontrarse con un príncipe azul, ese sufrimiento iba a cesar. Mentira. Con toda seguridad le dio continuidad. O sea, convirtió al esposo en una especie de remedio del papá y convirtió a la familia que configuró con ese esposo en lo que era su infancia, lo que eran los problemas de ella con sus hermanos, con su papá, con su mamá. Esa es la transferencia, por eso hay gente que de ahí no sale. ¿Sí? Es que esas relaciones edípicas, conflictivas, eso no se rompe simplemente porque un día la persona amaneció muy inspirada, muy motivada, muy visionaria, y entonces se dijo, no, a partir del día de hoy voy a cambiar. No, eso todo el mundo sabe que esos son puros deseos. Es como la gente que tiene problemas de alcoholismo o de adicción o alguna adicción. Hay gente que cada tanto reúne a la familia y dice, no, es que yo ya estoy muy bien, y la gente le cree. Pues la gente que no sabe del asunto, lo que ya anda en estas cosas, luego por dentro dice, amanecerá y veremos, esperemos y quiero los 3 años, porque es que en esto los tiempos son muy importantes. O sea, un cambio efectivo no se pone en evidencia, no se demuestra en unos cuantos mesecitos. Una persona que ha tenido un problema durante 20 o 30 años no va a cambiar eso de un día para otro, y menos sin haber buscado ayuda. Es que ese es el problema. En nuestro medio creemos que podemos superar problemas terribles sin hacer nada, simplemente teniendo fuerza de voluntad, cuando es lo que menos tenemos. Es que cuando hay un síntoma que persiste, ahí lo que no hay es precisamente fuerza de voluntad, porque el síntoma es tan potente que termina por anular al sujeto. O sea, por eso hablamos de sujeto. Ahí uno puede decir de que ese sujeto está sujeto al síntoma. El amo de ese sujeto es el síntoma. Por ejemplo, la adicción. Hay gente que pierde el trabajo, que pierde los amigos, que pierde la familia, que pierde la esposa, que pierde los hijos, porque tiene un amo que gobierna su vida, la adicción, y eso le gana, y contra eso no hay quien compita. Hay cantidad de mujeres por ahí medio loquitas que consiguen un novio alcohólico y ella dice, no, yo lo cambio. Pues será que es psicoanalista, no sé. Una cosa muy rara es que yo lo cambio. Y a los 10 años, sí, lo cambio. Pues lo cambia por otro, porque no fue capaz con ese síntoma. Si es que ella no se vuelve alcohólica también. Si no es que ella también se vuelve alcohólica. Y al ya estar alcoholizada ella termina dejando al otro, porque ya no le gusta. Entonces lo termina cambiando de todas maneras. Yo creo que tenemos una idea, yo diría romántica, del padecimiento humano y de las realidades problemáticas de los seres humanos. Yo creo que en eso los seres humanos somos bastante soñadores y creemos que superar esos problemas es muy fácil. Tenemos la idea de que eso con fuerza de voluntad. Es que es más, yo estoy convencido de que es mucha la gente que se dice para sí, no, yo no necesito ayuda. No, eso es carreta. Muchísima. Y lo más grave, aquí voy a decir una cosa muy grave. Yo me he pillado que en el campo de las disciplinas de lo psíquico, o sea, psicólogos, psiquiatras, también disque psicoanalistas, porque yo me he pillado que hay mucho analista por ahí practicando el psicoanálisis sin saber que es una terapia psicoanalítica. O sea, practican con los demás,
pero ellos no están dispuestos a someterse a una experiencia analítica. Y eso pues es una cosa muy grave, porque la realidad es que la experiencia enseña que solo puede tratar psicoanalíticamente alguien a otro si está previamente psicoanalizado. Ese es el cuento. Hay gente que se ha puesto a hacer eso y uno se da cuenta de que la gente con la que trabajan hace años, porque muchas veces son disquianálisis de 8, de 10 años, en donde la persona siente a los 8 años, a veces tiene que pasar como una situación confrontadora en la existencia para la persona comenzar a mirarse y descubrir, estoy parado en la misma baldosa, o sea, llevo años repitiendo y repitiendo y no he avanzado. Ahí es donde uno se da cuenta de que ahí no hubo ningún psicoanálisis, porque es que un psicoanálisis se conoce, es que mejor dicho, el psicoanálisis tiene, a mí me parece que Lacan fue muy brillante en muchos sentidos. Lacan hablaba del psicoanálisis en dos sentidos, en dos vertientes. Él hablaba del psicoanálisis en extensión y hablaba del psicoanálisis en intención. Esto traducido es, psicoanálisis en extensión es la teoría, o son los grupos de estudio, mejor dicho, es la parte intelectual. Psicoanálisis en extensión tiene que ver con la parte teórica y con la parte intelectual del psicoanálisis, o sea, con que la gente se ponga a leer, a estudiar a Freud, a Lacan, a los psicoanalistas y a utilizar unos métodos de estudio apropiados para poder agarrar esa teoría de manera pertinente. Mientras que el psicoanálisis en intención, ya esto remite es a la experiencia psicoanalítica como tal, o sea, la terapia psicoanalítica. En ese sentido se puede hablar de dos psicoanálisis, pero cuando realmente hay psicoanálisis en extensión y hay psicoanálisis en intención, la gente que se somete en uno u otro campo termina sintiendo que algo, sin embargo, se mueve, como decía Galileo, eppur si muove, sin embargo se mueve. A él lo condenaron y lo amenazaron, y él dijo, listo, eso me mueve, y por dentro, y sin embargo se mueve, o sea, no podía renunciar, él era un investigador, tocó decir ahí cositas para que le perdonaran la vida, pero él internamente, dice pues los historiadores de la ciencia, que él ahí por debajito y dijo, ahí como que balbuceó, si mueve, sin embargo, pues yo les digo a ustedes, porque me va a salvar, pues va a terminar como Giordano Bruno por ahí en la hoguera, por ponerse ahí a defender, no, ante toda la vida, yo no estoy loco, salvó la vida, pero por dentro, entonces, el psicoanálisis, cuando realmente es psicoanálisis, por la vía teórica o por la vía clínica y terapéutica, opera cambios, opera transformaciones en la gente que se instala ahí. Y la gente se da cuenta. Pues la gente se da cuenta de que no está perdiendo el tiempo, de que ese discurso está haciendo efectos en la vida. Y eso está bien. Pues está bien cuando uno tiene deseos de saber y cuando uno tiene deseos de modificarse y de ser distinto. Lo que pasa es que ese no es un proyecto de la gran mayoría de las personas. La mayoría de las personas tienen como propósito inconsciente ser como el papá y la mamá, porque es que le han enseñado a la gente de que es que uno como hijo tiene que ser como el papá y la mamá. No hay un dicho por ahí que dice que uno tiene que fumar garillo, tiene que comer aguacate, tiene que decir hueputa.
O sea, uno tiene que hacer eso. O sea, hay una especie de invitación inconsciente a la repetición. Váyanse para los pueblos. Váyanse para los pueblos antioqueños para que ustedes vean familias de 15 hijos, en donde los hijos todos son igualiticos al papá. Uno no sabe quién es el papá. Pero no todos necesariamente tienen carriel, todos se ponen el sombrerito así y la copia. Y lo mismo hacen cuando se casan con una muchacha X o Y y hacen lo mismo que el papá hacía. Tomaba garillo, comía aguacate, hacía lo mismo. Y eso en la concepción, yo diría, judeocristiana y también en la tradición de las familias, se ha visto como una cosa pues digna de ser emulada. Lo que uno descubre, esperen un momentico, lo que uno descubre en un análisis, cuando uno comienza a escuchar, lo digo yo porque he escuchado gente de los pueblos también, y lo que hace la gente en un análisis, cuando uno comienza a abrir las puertas de la palabra suelta, de la palabra por asociación libre, la gente termina confesando cosas terribles, pues para ellas, diciendo que es que sí, toda la vida la familia creyó que eran felices, que se sentían muy a gusto, cuando no, han vivido eso en una especie de opresión, en donde no se han sentido tranquilos, en donde todo el tiempo se han sentido culpables pensando de que es que tener que hacer las cosas así era lo que mantenía contentos a papá y mamá. Y no, es un poco de gente ahí aburrida, triste, con una cantidad de problemas relacionados con la depresión, la mayoría con problemas de alcoholismo, de drogadicción, y sin saber cómo salir de ahí. Además porque creen que salir de ahí, o sea, venirse del pueblo X para la ciudad, a trabajar, a estudiar, a hacer una carrera, a casarse y a establecer relaciones distintas a esas relaciones que han establecido los padres, eso la persona lo vivencia internamente como un crimen, como un decirle a papá y mamá, es que ustedes no son mis padres, pero eso es una cosa imaginaria, eso no es real, y la gente tiene todo el derecho a incursionar en ámbitos distintos, a modificar la vida y a pensar cuantas cosas distintas sean posibles sin creer que eso es un crimen. No, porque no necesariamente uno quiere, pues, ser parecido a los padres. No necesariamente uno tiene que echarle siempre la culpa a los padres de lo que uno es. Yo pienso que también en el entorno social, como vemos, el otro día vi un video de los niños de una comuna que ellos veían el ejemplo, ellos querían ser como Pablo Escobar y como la gente que estaba alrededor de ellos. Entonces muchas veces los niños copian no necesariamente al papá y a la mamá, sino a la cultura del entorno social en que se mueven. Sí, Carolina, lo que pasa es que, a ver, Lacan al comienzo de su elaboración teórica habló del nombre del padre, pero ya al final de su enseñanza habló de los nombres del padre. Entonces, este personaje que acabas de mencionar perfectamente puede funcionar para un sujeto o para un grupo de chicos en un barrio como el nombre del padre a emular, ¿sí? Y porque eso no tiene padre. Exacto, muchas veces no tienen una figura de identificación y entonces se encuentran en uno de estos personajes a los que tanto hoy se les hace promoción a través de los medios de comunicación, porque se han hecho novelas, se han hecho cantidad de realizaciones cinematográficas. Pues, yo pienso que eso tiene su lado bueno y su lado malo también. Pero el asunto es más complejo porque Freud identificó en su práctica clínica que hay un movimiento, un doble movimiento en esto de la lógica del superyo. Y es que el yo se siente invitado por un superyo de doble faz. ¿Cómo así? En los siguientes términos, o sea, el yo de cada sujeto
siente simultáneamente y contradictoriamente, por eso es un conflicto, siente que como los padres debe ser, pero al mismo tiempo y de manera contradictoria siente que como los padres no debe ser. O sea, cada quien vive ese dilema. Todo niño vive ese dilema, ese conflicto, y todo adulto también. Porque es que quien dijo que ser adulto es haberse curado de los males de la infancia, eso es una ilusión que por ahí opera. Hay gente que cree que porque ya tiene 30 o 40 años ya es que se curó de los males de la infancia. No, mío, los tiene ahí vivitos y coleando. Esa frase es tuya. ¿Cuál? ¿Quién dijo que ser adulto es saberse curar los males de la infancia? Yo no sé, yo no creo que yo diga cosas originales, yo digo cosas, pero eso además que ya lo dijo otro. Pero yo sí creo pues eso, yo creo que ahí hay una creencia, ahí hay una cosa imaginaria. Hay gente, yo lo digo porque en mi práctica clínica yo he escuchado que la gente tiende como a pensar de que por el solo hecho de ser adulta, ya por ese solo hecho se curó de aquellas cosas que eran dolorosas en la infancia. Y lo que uno verifica precisamente en un análisis es que la gente no se cura, ¿sí? Además, muchas veces son problemas que acompañan a la persona casi que hasta la tumba, ¿sí? Por eso es que el psicoanálisis es importante en el mundo, y más en esta época donde no hay con quién hablar, en una época de gente indiferente, de gente light, de gente que no habla y no tonterías las más de las veces, porque no es sino ir a las discotecas, estar en los sitios públicos, parar más o menos la oreja, o no hacer cuenta de las estupideces de las que se habla casi siempre. O sea, esta es una época muy pobre, muy miserable en términos subjetivos y en términos simbólicos. La gente es muy pobre en esta época. La gente no habla y no de cosas superficiales, pero de cosas esenciales, como por ejemplo las cosas de las que hablaba la filosofía griega o de las que trata el psicoanálisis, porque es que el psicoanálisis no es un discurso sobre la superficialidad de la vida humana, no. El psicoanálisis, si alguien me dijera, déme una definición de psicoanálisis ahí a la carrerita, le diría, el psicoanálisis es una teoría sobre la esencia de lo humano, ¿sí? El psicoanálisis trata de los problemas esenciales del ser humano, de aquellos problemas de los cuales en esta época casi nadie se quiere ocupar. Por eso es que esta época está atestada de síntomas depresivos, de adicciones, de bulimias, de anorexia, de prostitución, pare de contar. Esa es la consecuencia de no querer saber nada de sí. ¿Pero por qué? Pues, o sea, yo me pregunto por qué si las personas de esta época, entre comillas, hacen una calidad de vida mejor y tienen más cosas, o sea, para hacer una vida más tranquila que las personas de antes, o sea, no se complican tanto Mira la vida. que tú misma lo acabas de decir, ya tienes una sospecha inmiscuida en la pregunta, cuando dices entre comillas, o sea, estás haciendo la pregunta, pero al mismo tiempo sabes algo, por eso es que pones entre comillas, porque sabes que la cosa no es por ahí. O sea, es que la cruda realidad es que ya en todo el mundo la gente ha constatado que el capitalismo es impotente. Mejor dicho, lo voy a decir así. El capitalismo es una abstracción que de alguna manera ha competido con el padre. Pero el capitalismo tiene, digámoslo así, un falo caído. O sea, el poder del capitalismo no es tal. El capitalismo está castrado, ¿sí? El capitalismo está dividido. El capitalismo
tiene el falo caído y no puede satisfacer las expectativas de lo humano con el propósito de ser feliz. Eso ya la gente de alguna manera lo sabe, pero lo sabe y no lo sabe, es como con el inconsciente. Es un saber que la gente no quiere saber, porque es que es como maluco darse cuenta de eso, de que si yo me compro el carro tal, o si yo me caso con el fulanito X que vive en yo no sé dónde país y parece tener la familia más chévere del mundo, con eso no sueñan toda la gran mayoría de las mujeres de esta época, no sueñan con eso. Las redes sociales siguen metidas allá, mandándose mensajitos, foticos, y mírame que yo soy la chica que tú necesitas. Y ella también soñando con el príncipe azul, el tipo ahí le muestra la empresa que tiene, le habla de los dólares que tiene o de los euros, le muestra los castillos en los que vive, o en los que desea vivir. Y claro, ella ahí se monta en la ilusión de que va a ser feliz. ¿Y son felices? No, muchas veces lo que se conquista es una gran desgracia. Pero ahí está la neurosis, porque como casi todas las personas sufrimos de neurosis y esos tipos de amores son imaginarios, entonces se alimentan. Ah, no, es que ahí acabas de decir una cosa que es puntual. Lo propio de la neurosis es la primacía del mundo imaginario. Es que un sujeto neurótico es alguien que no vive en lo real y tampoco en lo simbólico, vive en un mundo imaginario. Entonces a un neurótico es muy fácil embobarlo. El neurótico se deja embobar con cualquier bagatela. Es más, en este momento pienso, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Todo estaba muy mal, con puros espejitos, con manticas, entregaron el oro, entregaron las mujeres, entregaron las tenía tierras. que ver que eran neuróticos o no. Pues era más yo eran no sé unas si personas neuróticos o fictivas. psicóticos, pero con toda seguridad que el mundo imaginario ahí sí estaba operando. Yo ahí invito a... Ahí pues sí es como maluco. pienso Yo sé que eran algún personas historiador, primitivas, si algún pues. historiador ve esta grabación, seguramente me va a odiar, porque va a decir, pero ¿cómo es posible que este tipo se ponga en la tarea de diagnosticar a las comunidades indígenas y decir de que de pronto eran neuróticas o de que eran psicóticas cuando son culturas? Pero son Pues primitivos. sí, pero lo imaginario opera en todos los seres humanos. Pero más bien la curiosidad, o sea, Pero porque yo eran sí- personas muy ingenuas. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y ahí sí se puede llegar pues, a un trasfondo sobre ese tema, porque siempre va a estar estos rangos, ¿cierto? Rasgos, digamos así, neurótico, perverso, Es que mire, pero ahí era una forma de negociar o entregar o te mato, pasaría lo mismo que le pasó a Galileo. Pues ese libro yo creo que nos puede ahí dar otro matiz de una situación, o entregarse el oro, o te matamos, ¿cierto? seguro, pero pienso que también es pertinente pensar este asunto de las estructuras en cualquier contexto. Está bueno. O sea, no vayan a creer de que este saber sobre las estructuras psicopatológicas está muy alejado, digamos, de la realidad social, económica y política de los países. No, yo pienso que esta es una batería teórica que sirve mucho para pensar y para entender la política, la economía y el tipo de sociedad de cualquier país del mundo. O sea, es que saber de clínica y saber de clínica psicoanalítica no creo que sea algo que sobre. Yo creo que a un sociólogo, a un politólogo, a un hombre de Estado, Un santo papa. al mismo Papa, ¿sí? Le conviene saber de estas cosas. Es que esto no es nada malo. Yo creo que hasta a las comunidades religiosas, y aquí aprovecho para mencionar hay un teólogo, creo que es alemán,
se llama Eugen Drewermann. El tipo tuvo algunos conflictos con la Santa Sede. Bueno, yo no creo que con la Santa Sede, sino con algunos funcionarios de la Santa Sede. Y bueno, parece ser que se dedicó a hacer psicoterapia desde el psicoanálisis en varias partes de Alemania y tiene pacientes así. Y adivinen quiénes son los pacientes. Gente pues, religiosa, sacerdotes, que han vivido en medio del malestar, la culpa, la primacía de un superyo punitivo, acusador, culpabilizante. Claro, van donde Drewermann a que les ayude a liberarse de esos imperativos del superyo. Que entre otras cosas, eso de los imperativos del superyo es un libro de una argentina que se llama Marta Jerez, y a mí me ha inspirado. Yo estoy terminando de pulir y de organizar un librito que probablemente se va a llamar Reducción de los imperativos del superyo, así se va a llamar, muy probablemente. Y es porque a mí me preocupa mucho. Es más, yo tengo que decirlo, una de las cosas que más me preocupa al interior del psicoanálisis es el problema del superyo. Y por eso estoy convencido, desde mi propio trabajo clínico personal que hice durante años con dos analistas, estoy convencido de que en la neurosis obsesiva uno de los objetivos es poder reducir los embates del superyo arcaico. Por eso es que ese libro, el título de alguna manera pone en evidencia mi elaboración, mis convicciones. Reducción de los imperativos del superyo. Estoy convencido de que cuando un sujeto, a punta de asociación libre y durante un buen tramo de trabajo, finalmente puede lograr una reducción interna de los imperativos morales o de los imperativos del superyo. Y en ese, sin pasar a una perversión. Muy bien, muy bien. Porque no necesariamente hay que pensar esto como un tránsito libre a la perversión. Y volvemos a una frase un análisis bien conducido perfectamente puede transformar la periferia del superyo, puede reducir esos imperativos del superyo, y de ahí surge un sujeto ético, no un sujeto perverso. Muy bien esa Y una frase apuntación. que nos daba usted al principio era, y creo que está en este libro, Esquema del Psicoanálisis: un yo saludable es el que logra mantener ese equilibrio entre un ello y un Sí. superyo. Sí, es una instancia que logra congeniar la realidad exterior, el superyo, el ello, o sea, sabe operar ahí. Mejor dicho, un yo saludable es algo así como una mamá que tiene 3 o 4 hijos y no le da comida solamente a uno. O sea, para ser buena mamá, ella tiene que tener a los 3 o 4 hijos más o menos bien. ¿Sí? Lo mismo le pasa al yo. Un yo más o menos equilibrado, o un sujeto más o menos equilibrado, saludable, es aquel que cuenta con la realidad exterior, también cuenta con el ello, también cuenta con el superyo. A ninguno lo saca de ahí de la película, no lo excluye. Es que excluir al ello, no creo que eso sea posible, pero hay gente que lo intenta y eso da unos resultados, eso genera unas consecuencias en términos sintomáticos. Miren, la pretensión de suprimir alguno de esos polos de la realidad no es en vano, eso trae consecuencias, y eso tiene que ver con la psicopatología. O sea, el intento de suprimir el polo pulsional, el polo del ello, eso da cuenta de una psicopatología. El intento de suprimir la conciencia moral, los imperativos del superyo, eso también da